Número de oxidación de los átomos que conforman una molécula, o que están presentes, o que están dando lugar a un compuesto diferente a ellos. ¿Okay? ¿Cómo vamos a asignarle el número de oxidación a estos elementos? Siguiendo las reglas que vimos en un video anterior. Por ende, prosigamos a los primeros ejemplos. H2O, el agua. Ya sabemos que el número de oxidación hay que colocarlo en la parte superior derecha de cada símbolo de cada elemento. ¿Ok? Una vez más, el número de oxidación hay que colocarlo en la parte superior derecha del símbolo de cada elemento, según las reglas que ya hemos estudiado en videos anteriores. ¿Ok? El H2O. Tenemos el compuesto H2O. Hay que asignarle el número de oxidación con que está trabajando cada elemento o cada átomo en esta estructura química. ¿Ok? Vamos. Los átomos en estado elemental tienen un número de oxidación igual a 0. No están en estado elemental porque forman una estructura química. Los átomos en iones monoatómicos, su número de oxidación es igual a su carga, tampoco, porque no son iones, no hay una carga ni positiva ni negativa, por ende no son átomos monoatómicos, iónicos, porque para que sean tiene que ser solo haber un tipo de átomo, y ese tipo de átomo tiene que estar con una carga determinada. 3. En los compuestos el flúor es negativo 1, no está presente el flúor, no nos interesa. El oxígeno es menos 2, excepto en los peróxidos. En este caso, el H2O no es un peróxido. Recordemos la forma general de un peróxido, donde X es un elemento metálico y N es la valencia. En este caso, no es un peróxido, por lo tanto, como no es un peróxido, no trabaja con menos 2, sino que no trabaja con menos 1, sino que trabaja con menos 2. Aquí colocamos el menos 2 acá. Recordemos que el oxígeno solamente en los peróxidos es que trabaja con menos 2. Como el H2O no es un peróxido, no responde a la forma general de los peróxidos, donde X tiene que ser un elemento metálico. No es un elemento metálico, por lo tanto no es un peróxido, y por ende el oxígeno trabaja con un número de oxidación de menos 2. Y el hidrógeno, como no es un hidruro, por ende su número de oxidación es más 1. Recordemos que para que sea un hidruro tiene que responder a la forma general de los hidruros. X cualquier elemento, pero después ¿quién sigue? Hidrógeno. No está en esa secuencia, por lo tanto el H2O no responde ni a la forma general de los peróxidos ni a la forma general de los hidruros. Por lo tanto, el hidrógeno trabaja con positivo 1. Y ahí está. Ahí está. El número de oxidación del hidrógeno es positivo 1. El número de oxidación del oxígeno es negativo 2. ¿Qué significa esto? Que los hidrógenos tienen que perder un electrón para que, o compartir un electrón para que se forme el enlace. Y el oxígeno tiene que ganar 2 electrones o compartir 2 electrones para que se forme el enlace en la molécula de H2O. Esos son los números de oxidación para la molécula de agua, H2O. Es un ejemplo sencillo y así usted va a ir desglosando o encontrando, mejor dicho, los números de oxidación de los elementos presentes en una estructura química. Aquí tenemos una forma general o una fórmula química un poco más compleja, por ende llevará un poquito más de trabajo. Lo vamos a realizar por el método algebraico. ¿Ok? ¿Qué significa el método algebraico? Es resolver nuestras incógnitas haciendo uso de variables y procesos matemáticos que me permitan encontrar el valor único que me tiene que hacer falta o que me va a hacer falta. ¿Ok?
Vemos la molécula, la estructura KHPO, cada uno de esos elementos. No nos interesa el nombre en estos momentos, solo nos interesa encontrar el número de oxidación. No está en la primera regla porque no son elementos separados, no está en la segunda regla porque no son iones y no son elementos separados. Están en la tercera regla, sí, vamos a ver, el flúor en todos los compuestos es menos 1. Aquí no está el flúor, por lo tanto no le pongo. El oxígeno sí se encuentra, no es un peróxido, por lo tanto no trabaja con menos 1, porque para que trabaje con menos 1 tiene que ser un peróxido, responder a esta forma general. ¿Ok? Por ende, como no es un peróxido, ya conozco el número de oxidación del oxígeno. Menos 2. ¿Chequen? Seguimos, el hidrógeno no es un hidruro, porque para que sea un hidruro tiene que ser una estructura diatómica o binaria, donde solo se encuentran dos tipos de elementos, y aquí hay más de dos tipos de elementos. Tenemos 4 tipos diferentes de elementos, por lo tanto no es un peróxido ni tampoco es un hidruro. Por ende, el hidrógeno trabaja con un número de oxidación de positivo 1. Ahí está. Ahí tenemos dos números de oxidación. Ya tenemos el número de oxidación del hidrógeno, que es positivo 1, y ya tenemos el número de oxidación del oxígeno, que es negativo 2. Pero nos hace falta el número de oxidación de K, potasio, y el número de oxidación de P, fósforo. Esos dos números de oxidación tengo que encontrarlos, ¿ok? Ya pasamos la regla 1, la regla 2, la regla 3, regla 4. Todos los elementos univalentes, o sea que en la tabla periódica solo posean una valencia, esos elementos trabajan con ese número de oxidación. Por ejemplo, si un elemento tiene como única valencia 1, ese elemento, su número de oxidación es 1. Si un elemento trabaja con más menos 2 como valencia, ese elemento no es univalente. Ese elemento tiene dos valencias, tiene positivo 2 y negativo 2. Para que sea univalente, solo tiene que tener una tan sola valencia. Ok, cuando los elementos son univalentes, regla 4, cuando los elementos son univalentes, esos elementos trabajan con esa valencia como número de oxidación. Por ende, el K, o sea, el potasio, es univalente, trabaja solo con una valencia. Busco en la tabla periódica la valencia del potasio y me doy cuenta que la valencia del potasio es positivo 1. Ahí está. Ya tengo el número de oxidación del potasio, el número de oxidación del hidrógeno, el número de oxidación del oxígeno. Solo hace falta el número de oxidación del fósforo. Me voy a la tabla periódica y no es univalente. Tiene varias valencias. Por ende, esa es, o este es el dato, o este es el número de oxidación que necesito para resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Encontrar el número de oxidación de todos los elementos presentes en una estructura química. Ya tengo el del potasio, el del hidrógeno y el del oxígeno. Hace falta el del fósforo. ¿Ok? X. Ya quedamos que vamos a usar el método algebraico, donde debemos de utilizar variables para determinar valores desconocidos. ¿Ok? La sumatoria de los números de oxidación en una molécula neutra siempre va a ser igual a 0. Y la sumatoria de los números de oxidación en un ion poliatómico siempre va a ser igual a la carga de ese ion. En este caso es una molécula poliatómica neutra. Por ende, la sumatoria de los números de oxidación tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Lo vamos a hacer.
Vamos aquí a colocar la ecuación, por eso es un método algebraico. ¿Cuántos potasios tengo en esta estructura? Subíndice 1, un potasio. Entonces sería 1 por el número de oxidación de ese potasio, positivo 1, más, recordemos que es más porque es sumatoria. La sumatoria de los números de oxidación de una molécula poliatómica neutra es igual a 0. Ahora el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 2. Por tanto es 2 por su número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación? Positivo 1. Más fósforo. ¿Cuántos fósforos tenemos? 1. Por su número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación? Lo desconocemos. Le llamaremos o le llamamos X. Más, porque es sumatoria, el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? 4. Sería 4 por el número de oxidación del oxígeno acá, menos 2. ¿Igual a qué? A 0. Recordando que la sumatoria de los números de oxidación de una molécula poliatómica neutra es igual a 0. Y ahí está. Hago las operaciones indicadas. Vamos a pasar aquí abajo. 1 por 1, 1. Más 2 por 1, 2. Más 1 por X, X. Más por menos da menos. 4 por 2, 8, igual a 0. Y ahí está. Esa sería la sumatoria de los números de oxidación de este compuesto. Cuando sume todo eso me tiene que dar igual a 0. Y como la única incógnita es X, despejo para X. Despejando para X, primero términos semejantes es 1 más 2, 3. 3 menos 8, menos 5. Igual a 0. Despejo para X. 5 está restando. Al lado contrario del igual pasa a sumar. 0 más 5. 5. Y ahí está. Y de esa forma pude encontrar el número de oxidación de todos los elementos. Del oxígeno, del hidrógeno y del potasio usando reglas. Y del fósforo usando el método algebraico. Recordando que la sumatoria de los números de oxidación de una molécula poliatómica neutra es siempre igual a 0.